Hola chicos, bienvenidos a otro podcast en español, a Kingdom Talk with Josie. Como pueden ver, tenemos una invitada muy especial, Lorena. Lorena es líder en mi iglesia, en el ministerio en que servimos. Es una mujer que yo, la verdad, admiro demasiado. Bienvenida, Lorena. Gracias porque se tardó para decirme que sí, chicos, pero bueno, gracias a Dios llegó. Sí, Miss Josie, muchas gracias por tenerme aquí. Sí me tardé poquito para contestarle la verdad, pero ya estamos aquí. Yo sirvo en IDP The City Church, Iglesia del Pueblo. Soy la líder de lo que es Get Services y pues hemos estado conviviendo mucho tiempo juntas, no nada más en lo que es la iglesia, pero también en otros aspectos que estamos haciendo fuera de la iglesia, yes. Otras organizaciones, otros planes, otras visiones que estamos haciendo juntas con otro grupo de más personas, y estoy muy, muy orgullosa de ti. Gracias. Y de todo lo que estás haciendo, de Gracias. Tu obediencia a decir sí a este podcast. Gracias. Sí, como dijo Lorena, nos conocemos ya como más de 2 años, ¿verdad? Y de hecho yo y Lorena nos conocimos, bueno, nos conocimos en un Peniel, sí. Y vamos a entrar a eso. El tema de hoy se va a llamar Testimonio de mi cara a cara con Dios. So, dinos un poquito más de eso, Lorena, porque estuvimos hablando y pensamos que para ese tiempo es el tema perfecto, que yo sé que les va a llegar de bendición a sus vidas. Sí. Peniel realmente fue algo que cambió mi vida en muchos aspectos, en muchas áreas de mí. Peniel, como acabas de mencionar, en la Biblia se habla cuando Jacob tuvo esa lucha con el ángel y tuvo ese encuentro, ese cara a cara con Dios. Entonces fue allí donde Jacob nombró ese sitio Peniel, y Peniel, eso es el significado, cara a cara con Dios. Se trata, nosotros vamos a este retiro llamado Peniel, que es como donde podemos separarnos de todo el ruido que hay fuera, donde podemos encontrarnos, donde Dios nos confronta en diferentes áreas de nuestra vida que a veces ni sabemos. Eso es lo que siempre digo. Ni sabemos, es como, wow, yo estaba lidiando con esto, wow, esto me estaba afectando a mí. Entonces es un enfrentamiento que Dios tiene contigo a cara, pero que nosotros también tenemos con nosotros mismos. Así es. Porque salen muchas cosas a luz que tú dices, wow, Dios. Pero en ese retiro es donde nosotros vamos con un corazón dispuesto, abierto, para que Dios pueda trabajar en nosotros, para que Él pueda hacer lo que tenga que hacer, remover las cosas que se tienen que remover, que no nos están dejando caminar en nuestra asignación, en nuestra identidad y en nuestro propósito. Así es. Sí, como dijo Lorena, es para explicar, siempre que se lo presento a alguien, les digo, es como un retiro. Y luego me dicen, es que yo he ido a retiros. Y siempre les digo, no, es Peniel. Yo sé, y lo digo así porque, friend, yo ya había ido como a 2 retiros antes de Peniel, y Peniel fue el que marcó mi vida. Peniel, yo en verdad tuve un cara a cara con Dios. Como dices tú, Dios te confronta de una manera sobrenatural. O sea, sí. Cosas que a lo mejor yo ya sabía y que la gente te dice, pero cuando Dios te lo dice y cuando Dios te dice, esa es la razón por cual tú no has crecido, es la razón por cual sigues o por cual no, es algo tan diferente. Yo no sé cómo fue tu experiencia, pero cuando yo tuve mi cara a cara con Dios, yo recuerdo que la primera cosa que Él me dijo, tú quieres que todo el mundo cambie, pero nada va a cambiar hasta que tú no cambies. Y eso fue algo que me impactó, porque dije, ¿what? Me dijo, has sido egoísta, porque el momento que tú digas sí a tu asignamiento, es el momento que todo va a cambiar en tu vida, ¿verdad? Tu familia, tú quieres que haya avivamiento de tu casa, con tus hijos, pero hasta que tú no digas que sí, hasta que no camines en obediencia, nada va a cambiar. Y la gente, mi familia me dice, es que tú eres like selfish, eres bien egoísta. Y yo decía, hasta me sentí orgullosa, friend, en verdad. O sea, decía que sí, pero cuando Dios me lo dijo y cuando Dios me confrontó de esa manera que me hizo entender, si tú no caminas en obediencia, tus hijos van a sufrir las consecuencias, tu familia, fue algo que me cambió totalmente cómo miraba las cosas, y yo fui cuando tomé en serio, y más que nada, yo no sé cómo tú lo sentiste, pero yo aprendí lo que era el tener el temor a Dios, que yo dije, Dios, perdóname, o sea, Dios se hizo tan real para mí en mi vida en ese momento. Cuando yo salí de Peniel, miraba las cosas tan diferentes. Sí, de hecho yo tuve una experiencia un poquito diferente porque, como tú dices, tú ya habías ido a otros retiros.
este era mi primer retiro. Nunca había ido yo a ningún retiro. De hecho, era la primera vez que yo me estaba acercando a Dios. Y cuando yo llegué a ese Peniel, yo dije, ok, aquí estoy. Si es que Dios realmente existe, algo va a cambiar en mí. Algo va a suceder. Entonces, para mí, en Peniel fue un momento de mucho aprendizaje porque allí pude aprender lo que es crear y tener una relación con Dios. Yes. Pude ver las cosas que yo fui enterrando, que me hacían poner una cara que yo no era. Yo tuve que tomar por mucho tiempo el papel de, yo puedo con todo, yo soy fuerte, a mí nada me lastima, yo esto, yo lo otro, pero siempre se trataba de yo. Entonces, en ese momento, con mi cara a cara con Dios, pude soltar eso. Él me pudo enseñar muchas cosas y más que nada, como dices tú, aprender a tener el temor a Dios, aprender a pedirle perdón antes que nada, porque siempre le fallamos día con día, hacemos algo que le fallamos. Sí. No somos perfectos, pero también aprendí a perdonarme a mí misma, porque era algo que yo sostenía mucho contra mí. Por mucho tiempo yo misma, por varias cosas que pasaron, entraron muchas cosas que el enemigo trató de usar contra mí, y por mucho tiempo no me sentía como una mujer realizada. No me sentía con sueños, no sentía que tenía metas. Pero en ese momento algo en mí despertó. Dije, wow, o sea, estaba realmente, sin yo verlo, estaba muerta por dentro. Pero cuando Dios me rescató, llegamos allí quebrantados, llegamos allí cansados, pero Él allí nos rescató, nos levantó y Él nos pudo transformar y hacernos de nuevo, que crearnos de nuevo. Entonces, para mí fue un poquito diferente porque pude aprender a tener una relación con Él. Wow. Eso es poderoso. De hecho, que estaba leyendo anoche Génesis, donde habla de Peniel, ¿verdad? Cuando Jacob tuvo ese encuentro, como dijo Lorena, su encuentro con el ángel, ¿verdad? Que él estaba peleando con el ángel y le dijo, no te voy a dejar y hasta que me bendigas. Yo pienso que este tema me pone súper emocional, chicos. Ya deben de saber que por todo llora. Que le dijo, yo no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y yo imagino que todos ya cuando estamos ahí, y en verdad entendemos para qué estamos ahí, estamos en una lucha. Porque a veces nuestra carne, nuestro pasado, que te dice, tú no eres digna de estar aquí, ¿quién te crees para estar aquí? Pero cuando tú te la crees, tú estamos ahí, que le decimos a Dios. Yo me acuerdo que le dije a Dios, yo quiero que te lleves todo. Yo quiero salir de aquí completamente cambiada, ya cuando yo entendí para qué estábamos ahí, ¿verdad? Y en la Biblia dice que él estaba peleando y después de que porque él no lo quería dejar ir, y que el ángel le dijo, dime tu nombre, que le dijo Jacob, dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino será Israel. Y siento que eso es lo que pasó en Peniel, que Dios nos cambió el nombre, porque a veces el mundo nos da nombres de que tú no eres suficiente, o egoístas, o depresión, ansiedad, pero Dios te da un nombre diferente. Cuando tú llegas a Peniel, llegas con una identidad y sales con otra identidad completamente diferente. Lo estaba leyendo literalmente y me llevó de nuevo a ese lugar, que yo sentí como que Dios, recibimos tanta liberación, porque había cosas que, como dices tú, las enterramos tan dentro que ni nos acordábamos, pero esas son las raíces por cual somos como somos. Esas son las raíces por cual a veces tenemos esa falta de identidad, o tenemos esa de que yo no soy digna, o que o te olvidas de los sueños, o falta de perdón. Es súper impactante. Como tú acabas de nombrar, el mundo nos pone muchos nombres. A veces hasta nuestra propia familia puede ser los más que nos critican más. Sí. Y no solamente eso, pero también podemos romper con muchas cosas que pueden ser generacionales para nuestros hijos. Yo sé que por la razón por la cual yo era en mi vida pasada, muchos
muchos también le ponían como un catálogo a mis hijos. Tus hijos van a ser así. Tus hijos van a ser así porque tú eras así. Y eso no es cierto. Y se nos olvida, Frank, que hay tanto poder en nuestra lengua. La Biblia siempre lo dice y lo dice. En tu lengua está el poder de dar vida o dar muerte. Así es. Y yo allí lo entendí. Allí en lo que fue Peniel pude entender eso porque yo voy a ser un poquito sincera, pero yo cuando llegué a Peniel estaba pasando por una situación donde ya mero perdí a mi mamá. Entonces, de hecho, de esa manera fue como yo llegué a los pies de Cristo. Pero yo maldecía mucho a mis hijos también. Entonces, en Peniel se hablaron de muchas cosas y haz de cuenta que se abrieron mis ojos espirituales, porque yo podía ver con mis ojos carnales, pero no con mis ojos espirituales. Wow, y cuando pude ver el poder de la lengua, o sea, en tu lengua está el poder de dar vida o dar muerte. Y eso es para tus hijos, para las generaciones futuras. Entonces, este retiro Peniel fue algo asombroso, algo sobrenatural que cambió mi vida, que mi vida no es perfecta aún y no tratamos de ser perfectos porque las peleas son día con día. Sí. Nos seguimos restaurando día a día. Seguimos teniendo batallas, pero tenemos lo que es el arma más poderosa y tenemos a esa persona que nos respalda sobre todo. Y eso es Dios, Jesús y su palabra y el Espíritu Santo que allí fue donde yo conocí al Espíritu Santo. Yo sabía de Dios, yo me persinaba, yo decía gracias Dios, pero nunca le daba la importancia al Espíritu Santo. No entendía lo que significaba eso hasta que fui a Peniel, a este momento de separación donde pude soltar muchas cosas que el mundo y yo misma me puse. Sí, Fran, y como dices tú, que tú maldices a tus hijos, siento que es tan importante que, o sea, eso es algo que como padres decimos, no, yo no, es que yo lo hago porque los quiero y no, o sea, no entendemos que a veces estamos en ignorancia, como dices tú antes no mirabas con tus ojos espirituales, sino con los ojos carnales, y siento que hay mucha gente y no creo que lo hacen, o sea, intencionalmente, pero así crecemos, o sea, que te ponen nombres o que te dicen, es que tú vas a ser así igual que tu papá o te vas a ser igual que tu mamá. Inconscientemente estamos maldiciendo a nuestros hijos y es algo que muchas veces es muy difícil y más en la comunidad latina, o sea, es algo que no queremos aceptar, de que no, es que ¿para qué estás llorando? O sea, ¿sí me entiendes? Pero no, o sea, es algo tan real que cuando yo también lo entendí dije yo también hacía lo mismo, inconscientemente, y aún cuando salí de Peniel tenía que, gracias al Espíritu Santo, que Él me daba la convicción de que, hey, controla tu lengua, porque ese era mi problema, yo hablaba de más. Y él me tuvo que enseñar, a veces es mejor que te quedes callada, y porque en el silencio está la sabiduría. Cuando tú hablas de más, vas a maldecir, vas a pecar, aunque tú no quieras. Y yo tuve que aprender eso. Eso sí fue una pelea conmigo, aún después de Peniel, pero gracias al Espíritu Santo, Frank, que Él fue el que me enseñó. Tú tienes que ser sabia cuando hables, y con tus hijos tienes que hablar con amor, y a veces es difícil, y más porque es algo que tú siempre crecimos así, ¿sí me entiendes? A mí no me enseñaron de que habla con amor y enséñales bien, o sea, a mí nunca me enseñaron así, yo tuve que desaprender muchas cosas para aprender cosas, y fue Dios y el Espíritu Santo que nos han enseñado. Un proceso sumamente difícil, pero el caminar con Dios nunca han dicho que es fácil, es algo que sí es difícil. Se toma decirte no a ti misma y decir sí a Dios y a tu asignamiento, y entender que hay un asignamiento, que no es nada más de ti, porque muchas veces en nuestro caminar, cuando tú piensas que solamente se trata de ti, te vas a flaquear, vas a decir, no, pero cuando entiendes que es tus hijos, tu familia, tus amistades, son los que dependen en ti, porque si tú caminas en obediencia, eso se va a reflejar en tus amistades, porque ellos van a ver tu cambio. Sí, ahorita creo que acabas de decir un punto clave que tenemos que desaprender. Si queremos que Dios pueda obrar en nuestra vida, que Él pueda restaurar, tenemos que querer ese cambio. Tenemos que llegar con un corazón dispuesto, porque Dios puede hacer todo.
Él puede hacer todo lo que uno desea y mucho más, porque dice en su palabra que sus planes de Él son muchos más grandes de los planes que nosotros podemos pensar. Entonces es muy necesario que nosotros lleguemos con ese corazón dispuesto, que nosotros queramos ese cambio, porque si no queremos ese cambio y queremos seguir viviendo la vida que vivíamos, pero adorar al Padre el fin de semana, pues no vamos a poder ir bien en lo que es este caminar, en este llamado. Entonces si queremos que Dios haga esas cosas en nuestra vida, sí tenemos que ensuciarnos las manos, sí tenemos que desenterrar todo de nosotros. Y aún así a diario es algo que tenemos que seguir haciendo. Como dijiste, la vida de seguir a Cristo no es fácil. Muchos piensan, sí, no, que es fácil. No lo es. ¿Por qué? Porque hay muchos en nuestro alrededor que están listos para señalarnos en cada momento que hagamos un error, en cada momento que digan, ella es de la iglesia y no que eres cristiana. Y o sea, sí, y tratamos siempre, creo que es lo más difícil, decirle no a nosotros mismos, al yo, para dejar que Dios pueda hacer lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Amén. Sí, eso es algo que es otra cosa que es igual de difícil, que siempre te van a señalar, pues no que eres cristiana. Pero por eso es que Dios y el Espíritu Santo siempre... ellos se quieren cuidar, y cuando tú que vas a hacer algo y ahí se les dice de que, fíjate lo que vas a hacer, y yo, piensa lo que vas a decir. Piensa lo que vas a decir, porque todo tiene consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias, nuestro hablar tiene consecuencias, pero a veces tienes que caer y Él te levanta y tú sabes, ya no puedo tropezar por esa misma piedra, ya no puedo decir lo que hacía antes, ya no puedo hacer lo que hacía antes. Y eso fue algo que pasó cuando yo salí de Peniel, que Dios me tuvo que, tomar a solas y me dijo, vas a estar sola por un tiempo, pero es porque yo te tengo que limpiar, te tengo que procesar. Y yo salí de Peniel, pero yo me sentía, yo estaba todo fuego, y así de que vamos, lo que tú quieras, Dios, dale, vámonos. Y fue haz de cuenta que me topé así de que, espérate, porque yo quería correr, yo estaba lista, y me dijo, espérate, hay unas cosas que todavía tenemos que limpiar. Hay unas cosas que tú piensas que estás bien, pero si yo no te enseño bien a bien qué te puede hacer caer, vamos a estar en las mismas. Porque yo por años, Ren, yo sé que tú, ¿cuánto tiempo tenías que llegaste a Peniel que ya estabas caminando con Dios? De hecho, no tenía mucho tiempo, a lo mejor algunos meses. Wow. Y yo tenía años, Ren, que ya iba a la iglesia. O sea, yo iba a la iglesia y yo en la iglesia era una persona y salía de la iglesia y era otra persona. O sea, yo fumaba, tenía una vida, era súper rebelde, pero yo sí quería a Dios. Sí. Pero Dios me enseñó en Peniel, tú amabas al mundo como me amabas a mí. Y eso fue cuando yo dije, no, pero es que yo sí te amaba. Y me dijo, no, porque tú no me conocías. Tú amabas como yo te hacía sentir, porque Él siempre que yo iba a la iglesia, yo sentía algo, yo sentía esa paz que el mundo no me daba. Pero yo aún estaba enamorada del mundo, todo lo que el mundo me daba, porque era todo lo que yo conocía, friend. Yo no conocía otro mundo que no era eso. La tomada, el mal hablar, todo eso. Y cuando yo conocí a Dios fue cuando Él pues, me enseñó otras cosas, ¿verdad? Yo salgo de Peniel y me dice, ahora tienes que dejar a personas, tienes que dejar amistades, tienes que dejar hábitos. Y yo dije, no, sí, yo estoy lista. Y luego ya cuando estuve, yo creo que el proceso duró como un año, de que sola me fui de tener mi relación, mi apartamento, todo, todo lo que yo que pensaba, ¿verdad? Y me dijo Dios, si yo te dejo con eso, que es tu área de confort, tú nunca vas a crecer. Y me quitó todo, todo, mi relación, ya no tenía un apartamento, todo. Haz de cuenta que parecía que yo decía, pues, la gente me mira y decía, pues no, que estás caminando con Dios, pues no, que debes de estar mejor. Pero yo entendía, yo decía, si tú te tienes que llevar todo eso para que yo me quede con tu presencia, yo estoy bien. Porque yo al parecer en lo físico parecía que había perdido todo, pero yo me sentía más llena que nunca, friend. Yo me sentía que yo tenía más, me sentía más rica, me sentía llena porque yo lo tenía a Él. Pero es difícil, es súper difícil, pero vale la pena. De hecho, sí, como tú dijiste, es un proceso, todo esto es un proceso, y creo que hay niveles de proceso. Cuando yo salí de Peniel, para mí era
Nunca había experimentado nada tan hermoso, nunca había experimentado su presencia, nunca había experimentado nada de lo que había experimentado yo en esos 3 días que estuve retirada. Entonces, cuando salí, mi miedo más grande era dejar de sentir eso. Wow. Yes. Mi miedo más grande era no sentir su presencia, no sentirlo a Él. Y yo lloraba y yo decía, Dios, por favor, no me quites esto, no me lo quites. Pero creo que a todos nos pasa. Sí. Porque en el momento Dios te enseña. Él dice, mira, este soy yo. Pero después pasan los días y es un trabajo. Sí, o sea, buscar. tienes tú buscarlo a Él, tienes que continuar en oración, tienes que continuar deseando más de Él, de su presencia, porque lo que uno siente puede ser por unos momentos y luego el fuego lo sientes que se va apagando y se va apagando y dices tú, no lo quiero, no quiero dejar de sentir esto. Pero o sea, Dios necesita que no nada más sean en esos 3 días que lo busques, sino que sea en días continuos y que estés allí tú dispuesta, que estés allí tú firme, porque sabes que Él está contigo, Él va de frente, detrás y en todo tu alrededor. Pero que estés allí tú buscando de Él, buscando más de su presencia, de su espíritu, y Él siempre va a estar allí. A lo mejor ya no va a ser como cuando recién lo sentiste, porque te digo, hay niveles y van cambiando la forma en que tú empiezas a ver la mano de Dios en tu vida. Para mí, mis hijos es lo más importante. Cuando fui a Peniel dije yo que tengo que romper con muchas cosas que vengo cargando de mi familia, de mis antepasados. Conmigo hubo mucho drogas, hubo abuso sexual, abuso mental también, hubo mucha... En lo que fue el abuso sexual entró lo que era la promiscuidad. Entonces yo me fui quitando valor a mí misma. Yo fui pensando y creando pensamientos de que yo no valgo nada. A mí nadie me quiere. Nunca voy a encontrar a alguien que me ame realmente. Tuve una relación fallida. Entonces, todo eso venía yo cargando. Y obviamente en Peniel, Dios me pudo enseñar, esto es lo que tú quieres para tus hijos. Esto es lo que tienes que soltar para que no alcance a tus futuras generaciones. Entonces allí es donde Él me enseñó el perdón y donde yo pude perdonarme a mí misma y decir, no, yo sí tengo valor, yo valgo algo, yo tengo un propósito. Porque a veces, como dices tú, estar en nuestra zona de confort es tan fácil. Sí. ¿Por qué? Porque no tienes que hacer nada, estás en tu zona de confort, aquí está bien padre y esto, pero no, eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios tiene unos planes mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar y a veces tenemos que salir a trabajar por ellos y a veces tenemos que sacrificar, que es lo más grande, el sacrificio. A veces sacrificamos tiempo de familia, a veces sacrificamos no sé, de ir a una fiesta con tu familia. Hay ciertas cosas que tenemos que sacrificar para poder seguir en este caminar con Dios y en el llamado que Él tiene. Entonces, es ahí donde Dios ve tu sacrificio y donde tú estás más dispuesta que nunca para que Él siga usándote de forma sobrenatural para poder alcanzar a esos otros corazones que necesitan de Él. Amén. Sí, pero hay recompensa en el sacrificio. En el momento no se siente y no se ve, pero es parte de tener fe. Si Él te enseñara, mira, si tú me das esto, yo te doy esto. Y así cáete todos. O sea, si así todos quisieran hacerlo porque sabes lo que te va a dar. Pero hay veces que te dice, lo tienes que dejar. O te tienes que hacer esto. Y tú, ok, y ahí es cuando Él ve tu crecimiento, friend. Porque siento que cuando empezamos, es como dices tú, es todo de emoción, que te sientes como nunca has sentido, que lo quieres como nunca lo has querido.
Pero es el proceso de buscarlo, de meterte en su presencia, de meterse en la adoración, de meterte en la palabra, de decirte no, no puedo hacer esto porque ya no es lo que le agrada a él, ya no puedo meterme en esos lugares, ya no puedo hacer esto. Y eso sí es un sacrificio. Hasta leer la Biblia a veces se siente como un sacrificio porque tu carne no quiere, tú no quieres, pero cuando tú dices, no, lo tengo que hacer, ahí es cuando tú vas creciendo y él te va dando fuerzas nuevas y él te enseña cosas nuevas porque te dice, ok, ahora estás lista porque... a veces hay cosas que él no es que no te quiera darlas, pero te tiene que preparar, te tiene que meter en el medio de ese proceso para darte las fuerzas para cuando él te dé lo que tú le has pedido, estés lista. Pero entre más tú conozcas a tu papá, más conozcas su voz, tú entiendes, me estás diciendo que no porque tú me estás protegiendo, me estás diciendo que no porque me estás dirigiendo a otro lugar. Pero llave, como tú dijiste, es un sacrificio. Tenemos que entender eso, que si este caminar sí es un sacrificio porque es diariamente decirte no a ti mismo, no a lo que tú quieres y decirle qué es lo que tú quieres, papá, qué es lo que tú quieres, porque él en verdad, él es el que ya sabe lo que va a pasar mañana, él es el que tiene los planes escritos de tu vida, él ya sabe lo que va a pasar, él ya sabe por qué te está diciendo que no. Ahora miro atrás y digo, Dios, me salvaste de mi propia agenda, me salvaste de lo que, si yo fuera hecho lo que yo fuera querido o me fuera quedado ahí o no fuera confrontado lo que él me hizo que confrontara, nunca fuera crecido, no estuviera donde estoy ahora. Y yo sé que él tiene otras cosas para nosotros, pero de que hemos crecido, porque yo he visto tu crecimiento, friend. Yo he visto cómo hay veces que tú dices que no puedo, friend. Y luego, una cosa que yo admiro mucho de Lorena es, friend, que tú siempre estás ahí. Ella, no importa lo que esté pasando, ella va a llegar, ella se va... Ella siempre tiene la mejor cara de todas. De todas, es la que genuinamente yo siento como que ella hace las cosas con todo corazón. Y eso se toma mucho porque estoy llorando. No sé, estoy haciendo llorar. Pero y siempre le digo, Fen, es que tú nunca parece, ¿verdad? Que yo sé que ella tiene un proceso, yo sé que hay cosas que estamos pasando, pero ella siempre llega con un corazón dispuesto, siempre está sonriente, siempre te vas a sentir bien. Y se toma mucho eso, pero es ahí cuando yo miro el amor de Dios en ti. Yo sé que Dios, tú tienes el corazón de Dios porque como amas, siempre llegas dispuesta y se toma mucho eso. Yo sé que se toma mucho eso. Ay, friend. La verdad, todos tenemos un proceso. Y creo que la pieza clave es que caminamos en fe y no por lo que podemos ver. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, a veces sí queremos, ay Dios, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho esto? Pero, o sea, sus tiempos son perfectos y tenemos que aprender a ser pacientes. Dios siempre está trabajando, Él nunca descansa. Entonces, eso es lo que me mantiene a mí en este caminar. Porque digo, si yo me mantengo firme en este caminar con Él, yo sé que Él ya está trabajando, yo sé que Él está obrando, solo necesito ser paciente. Tengo que tener mucha paciencia y creo que es con lo que más puedo yo... lo que más tengo problemas, porque no soy paciente, quiero las cosas. No era paciente. Sí. No era paciente, porque quiero a veces, por ejemplo, si la basura se tiene que sacar y nadie la saca, entonces ahora he aprendido a mandarlos a los que tienen que sacar la basura. Pero sí, porque a veces queremos que ya las cosas sucedan y no, Dios dice, espérate tantito, todavía no estamos allí, todavía es un proceso porque a veces no estamos preparados, a veces no estamos listos. Sé que cuando empecé yo caminar, ay, yo decía, ay, wow, todos, o sea, yo me sentía descalificada. Yo misma me descalificaba en lo que era este llamado, porque pues todas las personas a mi alrededor, yo vi mucho el crecimiento tuyo, yo dije, wow, o sea, ella está en fuego. Entonces, a veces nosotros nos comparamos y no debemos de hacerlo porque el proceso de ella es diferente al mío. La bendición de ella es diferente a mi bendición. Entonces, nuestro caminar a veces lo vamos a ver mucho por fuera y a veces no lo vamos a ver tanto, pero el crecimiento está yendo por lo que son las raíces, porque a veces nos tenemos que primero enraizar a lo que es a estar con Dios en la palabra,
para que podamos ver ese fruto y ese crecimiento por fuera. Y a veces lo notas mucho por fuera, pero después empieza ese crecimiento de las raíces. Entonces, yo pienso que, bueno, yo trato siempre de estar presente en todo lo que pueda estar para seguir haciendo ese trabajo de Dios, de seguir expandiendo su reino. Sé que este llamado no es fácil. Sé que Dios va a hacer cosas grandes. Sé que está haciendo cosas grandes. Ya lo podemos ver en nuestros alrededores, en nuestra familia. Sí. Pero todo tiene su tiempo. Y ahorita he aprendido a ser paciente, a decirle no a mí misma, y todo esto pues lo podemos ver y aprender en lo que es Peniel, que fue algo que nos hizo cambiar en muchos aspectos. Amén. Antes de que cerremos, dijiste algo que me gustó mucho, la comparación. Es algo que yo siento como que es algo que el enemigo usa, más que nada en las iglesias, porque es súper fácil de hacerlo. Like, nos ha pasado a todos, yo creo, de que miras a alguien o te juntas tanto con alguien y dices, man, like, cómo ora esa persona, cómo alaba a esa persona, y a veces comienza nada más de que lo admiras y luego dices, man, like, ¿por qué onda Dios? ¿Por qué yo no? Si me junto con ellos, you know? Y luego Dios, pero gracias a Dios porque luego Él te enseña, hey, tú no estés viendo alrededor, like, con que tú te metas conmigo, tú vas a llegar, y a lo mejor tú llegas más alto, like, no te comparas, porque todo... es muy, como dices tú, muy importante entender que nos tenemos que agarrar a Él. Sí. Y Él tiene que ser nuestra raíz. Él tiene que ser esa roca. Así y es. Si lo tenemos a Él, todo va a llegar a su tiempo. Sí. Sabemos que somos hijos del Rey. Sabemos que tenemos herencia de reino. Nuestro tiempo va a llegar. Pero a veces sí se siente como que, ¿qué onda? ¿Qué onda? Te estás olvidando de mí. Tómate aquí, Dios, you know? Pero es parte del proceso y todo lo tenemos que entender, y gracias a Dios que pudimos ir a ese Peniel, friend. La verdad, yo estoy súper, súper agradecida, y de hecho que vamos a tener un Peniel que ya viene la semana que viene, de hecho, el 29 y el 30. El 29 y el 30. Los invitamos a que vayan a este retiro llamado Peniel. De verdad que para mí Peniel es un momento de separación, un momento de quebrantamiento, un momento de restauración, un momento de algo sobrenatural, porque algo va a pasar, va a haber un cambio. Es un momento de estar a solas con Dios, a separarte para poder escuchar de Él, para poder escuchar de su voz. En verdad se lo recomendamos a todos. Si están aquí cerca del área de Bronzeville, San Benito, Los Fresnos, Harlingen, donde estén, pueden mandarle un mensajito aquí a mi friend Josie, y para que se registren. Podemos enviarles lo que es la información. Es algo que va a cambiar su vida. Y es algo que Dios les va a mostrar a todos ustedes, que Él es bueno y que Él nunca nos ha dejado solos, y que Él está con nosotros en todo momento. Amén. Sí, como dijo mi hermana, de hecho que voy a ver si puedo poner el link aquí abajo para que se registren, nos pueden mandar mensajes, voy a poner su información también para que la sigan. Ella tiene su TikTok y tiene su Instagram y su Facebook, se la voy a hacer link abajo, chicos, para que sigan a Lorena. En su TikTok ella pone muchas cosas, siempre comparte cosas de Dios, la voy a hacer tag, y también si tienen preguntas nos pueden mandar mensaje, pero sí, en verdad los animamos, ¿verdad? Si tú puedes ir, como les digo, lo que les compartimos ahorita fue nada más, like, una probadita, porque es algo que cuando les digo que les va a cambiar la vida, les va a cambiar la vida, y yo no lo digo nada más por decirlo, sino lo decimos por experiencia, y porque no nada más lo hemos visto en nosotras, pero en la gente que ha ido en nuestro alrededor. Nosotros ahora vamos a servir a los Penieles, y es algo que aunque vayas a servir, recibes y recibes más. Yo me la paso llorando porque me encanta ver a la gente recibir, porque yo entiendo dónde están ellos, porque todos llegamos igual, como dice Lorena. Vas a recibir liberación, vas a recibir, Dios te va a restaurar, te va a levantar de donde sea que tú estés. Los animamos a que se registren, y friend, antes de cerrar te quiero agradecer
por decir sí a esta invitación. Gracias por compartir tu testimonio. Y nada, eso no fue ni su testimonio. De hecho, que la voy a volver a traer porque ya tenemos otro tema en mente que va a ser sumamente poderoso. So, en las próximas semanas, Lorena va a estar de nuevo con nosotros. ¿Verdad que sí, Lorena? Así es. So, sí, Pen, gracias porque tú sabes que yo te quiero demasiado, que eres una mujer que admiro. Y I love you so much and thank you so much for being here. No, gracias por tenerme aquí, Josie. Gracias por decirle sí a este llamado. Sabemos que Dios ya está obrando, ya se está moviendo en una forma sobrenatural en tu vida. Lo podemos ver en tu familia, en tus alrededores. Y estoy muy orgullosa de ti. Gracias. La verdad que cuando te veo te admiro mucho y estoy muy bendecida y agradecida con Dios por poder compartir parte de mi vida contigo. Amén. Por poder ser parte poquito de tu vida y tú de la mía. Amén. Entonces, gracias Amén. Por lo que estás haciendo y sabemos que vas a alcanzar muchos corazones para el reino de Dios.